Santo y titulamos el mensaje El día más oscuro. Y vemos que Jesucristo, el día en que murió, sucedieron muchas cosas sobrenaturales. Una de ellas siendo que el cielo, el mundo entero se oscureció por 3 horas. Nos dice el Evangelio que hubo un tiempo que se oscureció el mundo entero por 3 horas. Y el tiempo que Él estuvo en la cruz era de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y 6 horas que Él sufrió y padeció y sangró por nuestra causa para nuestro beneficio. Así que y hemos estado en una serie que hemos titulado El Camino a la Cruz, en la cual vimos a Jesucristo avanzando con determinación, con convicción, con valentía hacia la cruz. Él estaba dirigiéndose hacia la muerte. Él sabía su destino, Él sabía dónde iba a llegar su vida. Él sabía el propósito por el cual había venido. Y recordamos el tiempo que pasó. Podemos volver a una de las historias, el tiempo que Él pasó en el jardín de Getsemaní, donde Jesucristo pide al Padre que si hay alguna otra manera de pagar por los pecados del mundo, Él pide de que el Padre haga ese cambio, right? Ese cambio de dirección. Si hay alguna otra manera, te pido, Padre, que lo hagas de esa manera. Él dice en Lucas, dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Así que vemos que Él está dispuesto a ir al lugar destinado y hacer la voluntad de su Padre. Y eso es lo que hace. Y si hubiera habido otra manera, pensamos en la brutalidad, en el dolor que padeció nuestro Señor. Si hubiera habido otra manera, Dios hubiera abierto esa puerta. Pero no había otra manera. Esta era la manera de salvar al mundo, de salvarla a usted, de salvarme a mí, de darme una vida nueva. Así que Jesucristo se somete a la voluntad del Padre y momentos después llega, está ahí en el jardín de Getsemaní orando, y momentos después llega una tropa al jardín dirigido por uno de sus discípulos. Los discípulos eran 12 personas, 12 hombres quienes estuvieron con Jesucristo 3 años, aprendiendo de Él, viviendo con Él, siguiéndole, estando con Él a todo momento, right? Personas íntimas con Él. Y uno de ellos vino a ese jardín y lo entregó y lo traicionó con un beso. Esto empieza uno de los varios juicios al cual es sometido nuestro Señor. Primero delante de Anás, que era el suegro del sumo sacerdote. Después, Anás era un hombre poderoso del día, un judío. Después delante de Caifás, otra prominente figura. Él era sumo sacerdote ese año, y delante de él y todo el consejo judío, el Sanedrín, fue ahí juzgado Jesucristo, y después de ellos fue juzgado delante del gobernador romano Pilato. Luego fue al rey Herodes Antipas, y de nuevo otra vez a Poncio Pilato, el gobernador romano.
Y es aquí donde comenzamos el pasaje que vamos a ver hoy. Él está enfrentando al gobernador romano y vemos lo que sucede. Y si está interesado, y me imagino que sí están interesados, pueden empezar un poco antes, en el capítulo 18, es realmente cuando empieza el juicio delante de Poncio Pilato. Pero nosotros vamos a empezar aquí y vamos a leer el pasaje. Así que si puede darse una vueltita ahí a el Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a empezar leyendo hasta 30. Y el propósito es de meditar, de ver la historia, y voy a hacer un poco de comentario mientras avanzamos a través de la palabra. Así que empecemos. El capítulo 19, verso 1, la palabra de Dios dice así: Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban mientras se acercaban para abofetarlo. Así que podemos ver la escena ahí, a Jesucristo está delante de Pilato y Pilato lo entrega a que lo azotaran. Algunas de estas cosas que describe Juan, como si yo estuviera describiendo un tratamiento de un prisionero hoy en día, puedo presumir que usted sabe que lo mandaron a la silla eléctrica. ¿Y qué significa eso, right? Así que en el tiempo que escribía Juan, él no nos da mucho detalle de lo que quiere decir el azotar. O vamos a ver luego de lo que significa la crucifixión. Nomás nos dice que fue crucificado, sin más detalle. Pero ¿qué quiere decir todo eso? Así que vemos que fue azotado, y lo que hacían en ese día para azotar a los prisioneros era usar un látigo con pedazos ya sea de clavos o de huesos en el látigo, y se usaba para quitar la carne al que están latigando, causando extremo dolor y sufrimiento, quitándole parte de su piel, quitándole parte de su cuerpo cada vez que lo latigaban. Así que era un dolor, un sufrimiento extremo el latigar. Y aquí nomás nos dice, tomó a Jesús y mandó que lo azotaran, right? Pero era un sufrimiento que padeció nuestro Señor. Y continúa el verso 3, dice: ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban mientras se acercaba para abofetarlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he traído para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Así que podemos parar ahí y visualizar lo que está pasando. Ellos están humillando a este hombre, right? Poniéndole una corona de espinas, obviamente burlándose de él, poniéndole un manto color púrpura que un rey se pondría, también burlándose de él. Y este es nuestro Señor, que Él se entregó para estas cosas. Él tenía el poder, la habilidad de parar todo esto en cualquier momento, pero Él, por nuestro beneficio, se entregó. Y Pilato dice: aquí tienen al hombre. Verso 6 continúa, dice: tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícanlo, crucifícalo.
pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, respondió Pilato. Así que cuando uno lee crucifícalo, crucifícalo, aquí Juan nos describe una vez, pero si uno lee esto en el lenguaje original, da la idea de que están continuamente diciendo esto, están repitiendo una tras otra vez, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato se está hartando, right, de la gente que está gritando. Y dice, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, respondió Pilato. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley, según esa ley, este es el verso 7, dice, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe de morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo al palacio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Así que vemos ahí y vimos esto en Isaías, right? De que él, como una oveja ante los trasquiladores, se permaneció callado y está aquí callado enfrente de su juez, Pilato. Pero sí le responde a esta pregunta. Le dice, ¿no sabes, no te das cuenta que tengo el poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y dice ahí Jesucristo, le responde, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado de arriba, contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. O sea, no le está quitando culpa a Pilato, pero está diciendo, hay alguien que tiene más culpa que tú, y es el que te ha entregado a mí. Y podemos pensar en dos culpables, right? Los judíos que lo trajeron preso, y Judas, que le dio el beso, right? Que lo traicionó. Eran los que lo entregaron. Pero también recordemos, y esto es lo fascinante, right? No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado de arriba. Así que Dios, y vemos esto a través de la Escritura, estoy pensando Romanos 13, si tiene tiempo luego, Dios es el que pone toda autoridad en su lugar. Él es el que permite el presidente de los Estados Unidos que sea el presidente. Él es el que permite que el presidente de México sea quien sea. Él es el que pone la autoridad. Y en esta ocasión, Dios había puesto a Pilato, Jesucristo, o sea, el Creador, estaba ahí siendo juzgado por el creado, si lo piensa, right? Jesucristo estaba enfrente de alguien que Él había creado y estaba pasando juicio sobre Él. Pero Poncio Pilato estaba cumpliendo el propósito de Dios. Aunque él no lo sabía, aunque él no lo veía, Dios estaba cumpliendo su propósito a través de él. Continúa el verso 12, dice, desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo de César. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar en que llamaban el Empedrado, que en hebreo se decía Gábata. Era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Así que, dice, aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos.
fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Respondió Pilato. No tenemos más rey que César, contestaron los jefes de los sacerdotes. Así que vemos muy convenientemente que de repente nomás tienen un rey que es César, right? Y antes de esto lo odiaban, lo despreciaban, no querían el dominio romano, pero aquí convenientemente están diciendo, porque quieren conseguir la condena de Jesucristo, no tenemos más rey que el César, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Así que vemos ahí que, y otros pasajes, otros evangelios nos dice que Pilato, sabiendo que era un hombre inocente, pide agua y dice, yo me lavo de este trato, right? Yo me limpio de esta maldad, queriendo quitarse la culpa de lo que acababa de hacer. Y continúa, verso 17, vemos la crucifixión. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Así que Calvario, right, es el latino, de ahí viene es el lugar de la calavera, Calvario. Todo eso está relacionado a la imagen de una calavera. Así que así se veía el monte en el cual sacrificaron a Jesucristo, crucificaron a Jesucristo. Verso 18. Ahí lo crucificaron a él y a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Así que, como mencioné más temprano, right, de que no nos da una descripción de todo lo que padeció Jesucristo, nomás nos dice lo crucificaron. Y tenemos que recordar lo que significaba eso en el momento. Primeramente estaban en un lugar público y él estaba en medio de dos otros criminales. Y lo crucificaron, quiere decir que le pusieron clavos en sus manos y en sus pies y lo elevaron en un instrumento de tortura y de muerte. Y la idea era de que esta persona que estaba condenada a la cruz, ellos iban a pasar hora tras hora ahí sufriendo, al final de cuentas muriendo de asfixio, porque no tenían fuerza para poder respirar. Pero como era el próximo día, el sábado, tuvieron que, y vamos a continuar la historia. Así que ahí lo crucificaron en medio de dos criminales. Verso 19. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en el que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Y dicen: no escribas, Rey de los judíos, protestaron ante Pilato, los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los judíos. Así que están protestando lo que él está declarando o la razón de la condena de Jesucristo. Y dice ahí, verso 23, cuando los soldados crucificaron a Jesús, verso 22. Así que Pilato responde, right, a lo que le están diciendo a él. Dice: lo que he escrito, escrito queda, contestó Pilato.
Y una cosa que me llama la atención a mí, de ese letrero, era la costumbre de crucificar a alguien con su nombre, Jesús de Nazaret, y con la razón por la cual está siendo condenado. Y aquí es Rey de los judíos. Y lo pusieron en hebreo, latín y griego, pero si lo piensa esta tarde, esas palabras, por quién es Jesucristo, han sido escritas en todo lenguaje que hay en el mundo. Right? Porque como cristianos deseamos que todos hagan uso de la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha sido traducida a miles de lenguajes que hay alrededor del mundo. Así que esas palabras, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, no solo fueron escritas en hebreo, latín y griego, pero han sido escritas obviamente en español, en inglés, en cada lenguaje que hay en el mundo. ¿Por quién es Jesús? Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el impacto que ha tenido Jesucristo sobre el mundo. Que cada lengua reconoce que Él es Rey. Verso 23. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Así que vemos ahí que todo lo que ha sido predicho para Jesucristo sucedió ahí y apuntaba ahí a lo que sucedió en ese monte, el monte de Calvario ese día. Continúa el verso 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Así que podemos visualizar la escena, right? Este hombre está sufriendo, muriendo, dando su vida por el mundo, pero aún así pensando en alguien que está delante de él. Él está pensando en su madre más que en su propio dolor. Y dice: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y la idea es de que está entregando a su madre al discípulo para que él cuide de ella. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Continuamos, verso 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Así que es cuando Jesucristo murió. Y vemos, si continuamos leyendo, vemos que los judíos, siendo que el día siguiente era sábado y era un sábado especial, el sábado de la Pascua, ellos querían no tener
nadie en la cruz muriendo, así que querían que estén todos muertos y que nada así se viera cerca de la ciudad. Así que buscaron de que rompieran las piernas de todos los condenados, pero cuando llegaron a Jesús, vieron que Él ya estaba muerto. Así que Jesucristo dio su vida por usted, dio su vida por mí. Como hemos visto las últimas 2 semanas, no era algo que le sucedió a Él de repente, acabó en el lugar equivocado, le sucedió algo, qué mala suerte, right? No, todo era planeado por Dios, todo era planeado por Él. Él decidió morir en esa cruz. Él decidió entregar su vida por usted y por mí. Él decidió derramar su sangre por nosotros. Y es ese sacrificio que nos da vida, que nos permite tener vida en abundancia. Así que, ¿qué significa ese viernes para usted? ¿Qué significa ese viernes para nosotros? Podemos pensar en la cruz como el centro de la historia. Todo lo previo está enfocado y yendo hacia la cruz. Todo lo que viene después está mirando atrás hacia la cruz, reconociendo ese sacrificio y reconociendo lo que hizo Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Queremos ciertamente recordar lo que hiciste. Queremos honrarte a ti, honrar lo que hiciste y darte honra y gloria por la maravilla que es tu plan. Si no hubieras entregado tu vida, si no hubieras hecho ese sacrificio, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos en el pecado y no tendríamos esperanza. Pero sabemos que aunque la historia que vemos hoy, tú das tu vida, sabemos que algo hermoso viene, que tú vences a la muerte y a través de esa victoria nos das vida a cada uno de nosotros. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.